El profeta Daniel fue uno de los profetas que pudo vivir durante 3 reinados. Este hombre tuvo que soportar a 3 reyes, tuvo que entender a 3 reyes y ayudar a 3 reyes. Este hombre, hermano, el profeta Daniel, del cual estamos hablando, que vivió por 3 reinados, 3 reyes pasaron, que fueron fundamentales en la palabra del Señor para la vida del profeta Daniel. Estábamos hablando acerca de el rey Belsasar, este hombre el cual Dios llamó su atención por una escritura, un dedo que escribía en la pared. Hubo una sugerencia de parte de la reina porque nadie podía entender ni descifrar lo que podía decir ese escrito. La reina, hermano, hizo que llamaran a Daniel ante el rey Belsasar. Por medio de él, Dios iba a proveer nuevamente de una fuente de revelación para la vida de este hombre. En este momento había pasado, hermano, casi 70 años desde que Daniel y sus compañeros habían sido llevados cautivos a Babilonia. Tenía que ser ya un anciano entre 80 y 85 años. Para ese tiempo la mayoría ya ni siquiera, hermano, le conocería. Fue por la recomendación de esta reina que mandó a llamar al profeta Daniel. Si podemos notar, hermano, la reina que manda a llamar a Daniel es alguien que lo conoce. Es alguien que sabe lo que el profeta Daniel hizo durante el reinado de Nabucodonosor. Por lo que creemos, hermano, se cree que esta reina, hermano, que mandó a llamar a Daniel, era la esposa de Nabucodonosor. Era una mujer mayor. Ella decía que Daniel era el hombre en el cual moraba el espíritu de los dioses santos, y que en los días de Nabucodonosor se halló luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, padre de Belsasar, constituyó como jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado un mayor espíritu en él. Hubo ciencia y hubo entendimiento en la vida de Daniel para interpretar los sueños y descifrar los enigmas. Él tenía que resolver las dudas. Amados hermanos, es una bendición estar hablando acerca de este gran varón de Dios, un profeta, hermano, que ha aportado enseñanzas a nuestras vidas, un profeta en el cual llevamos solamente 5 capítulos y hemos hablado mucho acerca de él y hemos aprendido mucho también acerca de este profeta. A pesar de su edad avanzada, hermano, Daniel seguía siendo fiel a Dios y conservaba intactas, hermano, sus dotes espirituales. Mostraba, hermano, la misma dignidad, la misma valentía que le había caracterizado en su juventud. Este hombre, hermano, fue presentado ante el rey. Cuando Daniel se presenta ante el rey Belsasar, este se refiere a él, hermano, con cierto desprecio y humillante, preguntándole: ¿eres tú aquel Daniel a que los hijos de la cautividad de Judá mi padre trajo desde Judea? Él quiso humillarlo, quiso darle a entender que Daniel era nada más que un prisionero, un esclavo conquistado por Babilonia. Pero al mismo tiempo, hermano, es probable que también el rey también estuviera sorprendido y que hasta tuviera cierto temor, pues al Dios de Judá, al Dios de los judíos, al Dios de Daniel, lo acababa de menospreciar, profanando los vasos de oro del templo. Daniel había llegado, hermano, a Babilonia en el mismo tiempo que llegaron todos aquellos utensilios, juntamente con los vasos de la casa de Dios.
Con ellos también llegaron todos los demás cautivos. Rápidamente Belsasar, hermano, iba a comprobar que todo esto de lo que se hablaba, hermano, acerca de Daniel, era una realidad. Él no podía imaginar lo que iba a acontecer. Dice la palabra del Señor, que luego el rey repitió a Daniel lo que había escuchado de parte de la reina y le ofreció las mismas recompensas generosas que había prometido a los sabios si lograba leer, interpretar la extraña escritura en la pared. Unas recompensas, hermano, las que Daniel rechazó con cierta dureza porque esa oferta que el rey hizo era muy clara, pero Daniel la rechazó, aunque Daniel todavía no sabía que el reino babilónico había llegado a su fin. La expresión de Daniel fue esta: tus dones sean para ti y tus recompensas para otros. Daniel no quería las recompensas del rey, Daniel no quería los regalos del rey. Daniel solamente iba a mostrar la soberanía de Dios aún sobre el rey de Babilonia. Él no quiso los regalos, hermano. Este monarca, este rey, tal vez como todos los reyes, este hombre a lo mejor estaba acostumbrado a recibir, hermano, la exaltación. Tal vez estaba acostumbrado también a comprar los favores de las demás personas. Tal vez este hombre, hermano, no le pedía ayuda a nadie, sino al contrario, él pagaba, hermano, por todo lo que él necesitara. Daniel, hermano, solamente quiso mostrar que era un siervo de Dios y que no se iba a prestar, hermano, a recibir las recompensas o hacer las cosas que el rey hacía, hermano, que el rey prometía, perdón, como recompensa. Daniel no lo hacía por eso. Su largo ministerio, hermano, del profeta se había caracterizado por su fidelidad y su dedicación a Dios. Eso es lo que caracterizaba a Daniel, su fidelidad, su dedicación y su valentía, hermano. Así como por el desinterés hacia las cosas materiales. Recordemos que Daniel, hermano, estaba siempre en las cabezas del reino. Así que él prestaría ese servicio al rey, como siempre lo había hecho, no por las ganancias personales, sino por un servicio al Dios Altísimo, el Dios que le había enviado y puesto como profeta. Ahora Daniel comenzó, hermano, a dar su respuesta. Tan solo unos momentos antes, nadie había estado dispuesto a escuchar a un predicador. Todos en aquella fiesta, hermano, era alboroto, era bebida, eran risas. Si hubiera llegado alguien a predicarles en ese momento, nadie les hubiera hecho caso. Pero cuando sucede esto de la escritura en la pared, cambia toda la expectativa, hermano. Ahora todos estaban dispuestos a escuchar lo que significaba aquella escritura. Unos momentos antes todos solamente pensaban en comer, solamente pensaban en beber y en divertirse, pero de repente Dios había logrado llamar la atención de todos estos hombres y mujeres que ahora, hermano, prestaban su atención al máximo. Daniel empezó a recordar, hermano, a Belsasar algunas de las lecciones que Nabucodonosor, su antecesor, había tenido, hermano. Este hombre había tenido que aprender en el trato que él había tenido con el Dios del cielo. Él había llegado a entender, fuera de toda duda, que ese Dios es el auténtico y soberano del universo. Y ese Dios es el que reina sobre todas las naciones. Dijimos al principio, Él es el que quita y pone reyes, eligiendo a los reyes conforme a su voluntad. Había sido Él, hermano, quien dio a Nabucodonosor el reino y la grandeza de las que disfrutó años atrás. El profeta, hermano, demanda el orgullo de Belsasar en su máxima expresión.
porque el profeta, el rey Belsasar, también hermano, era un rey orgulloso, enaltecido. Y Daniel dice esto en el capítulo 5, verso 22 al 24. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Al Dios en cuya mano estaba la vida del rey, Belsasar se negaba a honrarle. En lugar de eso, hermano, daba culto a dioses de oro, como dice la palabra del Señor: plata, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no ven, que no oyen, que no saben, que no sienten. Y desgraciadamente, hermano, el ser humano sigue haciendo lo mismo en nuestros tiempos. El día de hoy también se adora lo material, lo terrenal, lo perecedero, lo malo, lo alejado de Dios. Hoy es a lo que se le da la honra, es a lo que se le da el honor, a lo que a Dios no le agrada. No alzan sus ojos al cielo para reconocer que Dios es quien da la vida y que todo, hermano, absolutamente todo, Dios lo tiene en sus manos. El juicio de Dios está plasmado, hermano, en la escritura en la pared, que detuvo la blasfemia declarada por el rey. El rey había blasfemado contra Dios al usar los utensilios, hermano, de la casa de Dios. En Daniel capítulo 5, verso 25 al 28 dice la palabra del Señor, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Estas fueron las palabras de Daniel, palabras que Dios puso en su boca, pues él era su profeta, y tuvo que darle el mensaje al rey. La reacción del rey, hermano, fue vestir de púrpura a Daniel y poner un collar en su cuello, ponerlo como el tercer señor en el reino. Pero porque esa había sido su promesa, tal vez solamente lo hizo para cumplir con aquello que él había prometido a quien le diera la interpretación de la escritura. Pues esa misma noche el rey iba a perecer. Como vemos, hermano, Daniel hizo notar a Belsasar que lo que estaba ocurriendo con esa escritura tenía una relación directa con la profanación de los vasos del templo. Aquello había sido una blasfemia contra Dios, contra el Dios del universo, contra el Dios del cielo, contra el Dios que le había permitido a Belsasar ser rey de Babilonia. Esa fue la razón, hermano, por la que fue enviada la mano que trazó la escritura. Con ella el rey iba a descubrir en un momento, se estaba anunciando una intervención de juicio de parte de Dios para la vida del rey. En ese momento, hermano, Dios estaba plasmando que iba a poner fin al orgullo de este rey. Como lo dice el libro de Proverbios, hermano, en Proverbios capítulo 29, verso 1, dice la palabra del Señor: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado,
y no habrá para él medicina. La palabra mene dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Vamos a explicar, hermano, lo que significan estas palabras. Mene es un sustantivo arameo que se refiere a un peso de 50 ciclos, pero que proviene de un verbo que significa enumerar, contar, como si se tratara de una mercancía que había sido contada, una mercancía que ya estaba lista para ser liquidada. Daniel le dice al rey que Dios había contado sus días de su reino, así que los días del reino del rey Belsasar ya estaban completos, de tal forma que estaba preparado para ser entregado. Era una forma, hermano, que tenía que decirle que tenía sus horas contadas. Además, hermano, el hecho de que esta palabra se repita dos veces transmite una idea, hermano, de que su fin era inminente, que le estaba remarcando a Belsasar que su reino había acabado, que Dios ya le había puesto fin. Pensaba, hermano, tal vez Belsasar, que él era el dueño de su vida, pero en ese momento iba a descubrir que Dios era quien termina la duración de nuestros días, de todos nosotros, hermano, no solamente del rey, sino de todo ser humano. Incluso quiero creer que de todo ser viviente. La palabra tekel, dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La palabra tekel es un sustantivo que se refiere a un peso de un ciclo. Estamos hablando cerca de 13 gramos en el peso que nosotros conocemos. Pero esta palabra proviene del verbo que significa pesar. En la interpretación de Daniel, a Belsasar había sido puesto en balanza y hallado deficiente según el sistema de la medida de Dios. Dios lo puso en balanza al rey. Salió deficiente, hermano, en su peso. No como el siervo Job, que el siervo Job decía que me pese Dios en balanza de integridad, porque él sabía que era un hombre íntegro. Sin embargo, hermano, el rey Belsasar, hermano, era un rey lleno de orgullo. Era un rey que había blasfemado contra Dios, que había menospreciado, hermano, el poder de Dios. Así que la interpretación de Daniel, hermano, a Belsasar, es que había sido puesto en balanza. Prácticamente el rey era un fraude, hermano. Esto nos recuerda, hermano, que Dios mide la calidad moral y espiritual de cada hombre, de cada mujer. Y eso lo hace de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a los requisitos de la justicia de Dios. No es difícil, hermano, entender por qué Dios encontró insuficiente a Belsasar. Él había profanado, hermano, los utensilios de la casa de Dios. Participó en actos de idolatría y tampoco le dio la honra a Dios, sino todo lo contrario, se ensoberbeció contra él. La palabra Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Uparsin, esta es la otra palabra, es otro sustantivo de medida, hermano, y proviene del verbo que significa romper en dos o dividir. Cuando Daniel interpretó la tercera palabra, cambió el plural parsin. La U de uparsin significa y al singular Pérez, de cuya raíz proviene el nombre de Persia. Por lo que le estaba anunciando, hermano, que su reino pasaría en su totalidad a las manos
de la alianza medo y persa. Su reino había sido roto y había sido dado a los persas y a los medos. Estas fueron, hermano, la interpretación de parte de Dios por boca de Daniel. Quizá los sabios de Babilonia, hermano, tal vez pudieron identificar algunas palabras o algunas de las palabras que estaban ahí escritas, pero lo curioso, hermano, es que no pudieron interpretarlas correctamente, porque no sabían, hermano, qué era lo que había sido contado, qué había sido pesado o qué había sido dividido. Ahora tanto ellos como el rey Belsasar entendieron su significado, hermano. En el capítulo 5, verso 30 y 31 dice que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Esa noche el rey tuvo que morir. Recordemos, hermano, que durante la fiesta el rey sabía, hermano, que los medos y los persas estaban alrededor de la ciudad. Entraron, hermano, por el sur y por el norte de la ciudad, hermano, estaba el ejército persa. Entraron los príncipes, hermano, de los medos y persas, y esa noche mataron al rey. Esa noche mataron a Belsasar ahí. Conquistaron Babilonia, un imperio que parecía inquebrantable, un imperio que parecía, hermano, que nadie podía conquistarlo. Ahora estaba siendo entregado en manos de sus enemigos. Darío, hermano, viene el tercer rey que comparte con Daniel una historia también. Darío, hermano, de Media tomó el reino. La identificación de Darío, hermano, de Media, ha sido un tema, hermano, muy hablado, muy discutido, debatido tal vez por los estudiosos o los historiadores, porque ya es una persona de la que no se encuentran datos en los escritos seculares de los medos. Además hay que decir, hermano, esto, Darío era un título honorífico que usaban los gobernantes que ocupaban el trono de los medos a los persas, del mismo modo así como llamaban a Faraón en Egipto. El próximo no era un rey, iba a ser un faraón, moría ese faraón y venía otro faraón, a todos les llamaban faraones. De esta misma forma se cree que en este imperio se les llamaba Darío, pero tenían otro nombre. Ahora, hermano, el rey Darío era el conquistador del trono babilónico y empezaba el reino medo-persa. Lo asombrante de esto es que Daniel, en esta ocasión, hermano, no como en la anterior, que ya Daniel no estaba en el reino y ni tampoco encabezaba, hermano, el reino del rey Belsasar. No pertenecía a la corte. En esta ocasión, ahora sí Daniel sigue en la corte del rey Darío. Era un conquistador del trono babilonio. Y ahora empezaba, hermano, el reino de los medos y los persas. En esta ocasión Daniel sí estaba como dirigente del reino. Ahora Daniel sí era parte de la corte del rey. Por ende, hermano, viene un suceso en los cuales a muchos no les agradaba la presencia de Daniel ahí. Pero esto lo seguiremos hablando en otro video más. Esperemos en Dios que esto siga siendo de bendición a nuestras vidas. Les mandamos un saludo, un abrazo. Esperamos en el Señor, hermanos, que todos se encuentren con bien y que Dios me los bendiga.